Buenos días. Mirad, estoy viendo algún trabajo que me han mandado ya los alumnos de quinto, alumnos y alumnas de quinto, y compruebo pues que quizás sea por prisas, por no fijarse, pues se están cometiendo algunos errores que son, yo pienso, que es por hacer las cosas demasiado deprisa. Mirad, lo que yo mandé es la narrativa, en la parte de literatura, la narrativa, el cuento, la novela. Aquí os lo enfoco con el móvil, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Os voy a hacer una pequeña explicación, voy a intentar ser breve, pero lo que sí quiero insistir es que esta situación, que es una situación pues nueva para todos y para todas, pues tenemos que afrontarla de la mejor manera posible. Entonces yo intento mandar los deberes muy dosificados, es decir, poquito a poco. Anoche mandé lo de lengua, esta tarde mandaré, o dentro de un rato mandaré las matemáticas para que lo hagáis este fin de semana. De ciencias naturales también mandaré algo, alguna ficha, alguna cosa, pero para que lo hagáis tranquilamente. Y el lunes por la mañana, o cuando lo vayáis terminando, me lo vais enviando a mi correo. Quien no pueda, pues al WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, tenéis que hacer las cosas con tranquilidad, con calma y poniendo un poco eso de ganas para que salga bien. Vale, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que aquí pone. Esto no tiene mayor historia, pero bueno, vamos a incidir en ello. La narrativa es cuando se cuenta una historia. Aquí tenemos los apartados: narrador, personaje, acción y marco narrativo. La narrativa es, como digo, cuando se cuenta una historia sobre algo, lo que sea, ¿vale? Es narrar, es contar algo. Y tiene una serie de elementos. El narrador, que es quien cuenta la historia; los personajes, está claro, los que aparecen, pues puede ser un rey, una reina, el caballo porque tenga poderes mágicos, lo que os podéis imaginar, los personajes que aparecen. Hay personajes principales, que son los más importantes, y los secundarios, que complementan la historia. Y después tenemos la acción, que la acción es el conjunto de acontecimientos, las cosas que pasan. Pues el caballero le cortó al dragón la cabeza. Un acontecimiento, una cosa, que son las acciones importantes que pasan. Y después está el marco narrativo. El marco narrativo es el lugar, ya sea un castillo, ya sea una región, ya sea un país, ya sea un continente, ya sea el mar, un río, es donde sucede, el lugar donde sucede la acción. Y el tiempo, el presente, pasado o futuro. ¿De acuerdo? En el texto que tenéis aquí, una apuesta arriesgada de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Está claro que es pasado, una época donde no había aviones, donde no había coches, donde no había, ya había barcos, y pues incluso viendo las ropas, el corte de pelo que llevan los personajes, está claro que no es del siglo XX, ni mucho menos del siglo XXI, está hablando del siglo XVIII, siglo XVII, ¿de acuerdo? Más bien siglo XVII, ¿vale? Entonces, simplemente es fijarse en las cosas, que muchas veces no os fijáis, ¿de acuerdo? El cuento. El cuento son relatos breves que están escritos en prosa. En prosa, que ya lo hemos comentado en clase, pero lo volvemos a comentar. La prosa es como tú y yo hablamos, como tú y yo escribimos. Está la prosa y el verso. El verso es la poesía, que no creo que tenga que explicaros qué es la poesía. Entonces, la prosa es como tú y yo hablamos. Se puede hablar de manera más correcta, más incorrecta, adornando más, adornando menos, pero es como tú y yo hablamos o escribimos. Entonces, los cuentos son relatos breves que narran, que nos cuentan algo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, el cuento de Blancanieves, el cuento de los tres cerditos. Todos son cuentos, son relatos breves. Y después están los cuentos populares. Los cuentos populares realmente son cuentos que tienen mucho tiempo, incluso siglos, y que se van pasando de generación en generación. ¿Vale? Dice, muchas de estas historias fueron transmitidas oralmente, es decir, de tú a tú, hasta que alguien decidió escribirlas, por ejemplo. Y esto a modo de anécdota. Los cuentos, por ejemplo, de Blancanieves, también la Cenicienta, en su inicio eran cuentos mucho más sanguinarios, mucho más duros y fuertes. Después se suavizaron para que los niños pues lo pudieran leer o lo pudieran visionar si hacían una película, ¿de acuerdo? Pero eran cuentos muy, muy duros. Pero ya digo, esto va pasando de boca en boca y alguien se decide en un momento de escribirlo hasta que llega a nosotros escrito. Y son narraciones que tienen bastante tiempo. Y después está la novela. La novela, lo mismo, está escrito en prosa, son textos o narraciones mucho más largas que tienen
su narrador, sus personajes, su acción, su marco narrativo, como podréis comprender, y que son más largas que los cuentos. Y lo mismo, y están hechas en prosa. Aquí tenéis una serie de detalles en el texto para que leáis y tengáis más conocimiento sobre ello, ¿vale? Venga, pues yo animaros a que lo hagáis tranquilamente, a que lo hagáis bien y sobre todo a que lo hagáis con tranquilidad. No tenéis prisa, tenéis mucho tiempo. La situación está venido como ha venido y tenemos que ser conscientes de que tenemos muchas horas, ¿vale? Y tenemos que distribuirlas. Venga, mucho ánimo y un abrazo para todos y para todas.